tenido la oportunidad de trabajar tanto en el ámbito profesional público, como les decía Gustavo. También son argumentos, hipótesis, estudios que hemos desarrollado en la cátedra, en algún trabajo de investigación docente que desarrollamos hace unos años y que compartimos con Eduardo Floriani, que ahí viene, y bueno, con la actividad profesional independiente, que bueno, ya les iré contando. Por eso esto es una experiencia propia en relación a este tema, que ya hemos compartido en una clase en el 2020, con este mismo curso, cuando trabajaba en la manzana 96 del área central, que es la de calle San Martín y Santa Fe. Bueno, en esa ocasión nos reunimos también alrededor de este tema, era puro cuarentena, así que lo hicimos a través de una pantalla, y esta vez, como es presencial, para celebrar esta presencialidad y ver qué nos deja esta modalidad, les he repartido una hoja a los que la tengan, han quedado por ahí para los que lleguen después, en las que los invito a que ustedes en esa hoja puedan hacer alguna pregunta o hacer alguna consideración escrita o dibujada sobre el tema que nos ocupa, y en todo caso lo preguntan en algún momento en esta ocasión, y si no tenemos acá, me las llevo, las respondo para cuando compartirlas en alguna otra ocasión. Pero es como para fortalecer la idea que llevan estas tres palabras. Yo le quise cambiar el título, pero no me dejaron, porque digo, no es exactamente la clase anterior, tiene algunas otras cuestiones replanteadas o reforzadas. Entonces, bueno, vamos a trabajar bien sobre el título y revisar qué es esto de formalizar la heterogeneidad urbana. Sobre estas tres palabras y lo que nos significan en esta ocasión, porque no vamos a trabajar sobre formalizar la heterogeneidad urbana de cualquier ciudad en cualquier momento, sino que vamos a trabajar específicamente sobre el tejido central de Rosario, que es el que los ocupa a ustedes y me ha ocupado a mí con estas experiencias. Entonces vamos a trabajar específicamente sobre eso. Por eso el subtítulo de la otra vez era el caso de la manzana 96, ahora el subtítulo es En el tejido central de Rosario. Pasemos, Analia, si querés, a la siguiente. Como ya dijo Gustavo y se habrán dado cuenta por nuestra relación, esta idea de formalizar es algo que hemos desarrollado y que creo compartimos con los colegas docentes con los que hemos compartido trabajo en la cátedra, de la que esta es continuidad, y que tiene, ¿qué queremos decir con forma o con formalizar? Formalizar es dar forma, pero forma entendida casi como sinónimo de arquitectura. Lo aclaro porque a veces parece que, bueno, hubo algunos momentos de la arquitectura en que el formalismo, que parecía algo superficial, le daba a esta palabra como un carácter de superficial. Nosotros lo hemos trabajado en el sentido contrario. Es profundamente arquitectónico en términos vitruvianos, digamos, de la arquitectura como síntesis de utilitas firmitas venustas, de la cuestión de la arquitectura como estructura, como sistema o perteneciente a un sistema. Entonces, en esos términos vamos a usar la palabra forma, y la heterogeneidad, que no la estamos manejando acá como un desvalor, sino al contrario. Vamos a ver cómo tiene lugar en el tejido central de Rosario la heterogeneidad y cuáles son sus razones interpretadas desde toda esta experiencia que yo les puedo plantear. Y para ilustrar, digamos, esta idea de heterogeneidad, he traído para compartir este dibujo de Alfredo Yusá, que nos une además en el afecto, porque fue nuestro profesor y maestro durante unos cuantos años, y entonces, como homenaje a su sensibilidad,
por lo menos lo traigo en este momento para ilustrar esta idea de heterogeneidad, que como verán tiene que ver con variadas formas en un mismo lugar. Incluso esa heterogeneidad puede incluir algunos rasgos de homogeneidad. En un tipo como esas torrecitas que se ven ahí, que hay un tipo, una idea de torre tipo, que por más que les cambien las ventanas, su razón estructural, que el arquitecto Fernández de Luco llamaba la raza del perro, en todo caso la raza de los edificios, sigue siendo una torre, pero por más que le cambies alguno de los rasgos que no son estructurales, mantienen esa idea de homogeneidad. Bueno, eso por otro lado. Y urbana, digamos, esto no es una clase de urbanismo, digamos, si bien ustedes están, tengo entendido, sé que a esta altura de la carrera inician las materias de urbanismo. Esto no es exactamente sobre urbanismo, yo lo entiendo a eso como más vinculado a la gestión o a las cuestiones cuantitativas en el desarrollo urbano, sino que la idea de urbano acá es profundamente arquitectónica. Vuelvo a nuestra base formativa que tiene por ahí claramente la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, de la que el programa de la cátedra repetía alguna parte que decía de los edificios para tener de la ciudad o en la ciudad. Esa simple preposición cambia el sentido completamente porque los edificios en general están en la ciudad. Ahora, ¿cómo se hacen cargo de ese lugar y de esa oportunidad que les da la ciudad de estar ahí? O cómo construyen esa estructura urbana es a donde nosotros tenemos que poner nuestra conciencia, y ahí entiendo yo que Aldo Rossi nos puso en perspectiva. Entonces vuelve esta idea de forma como sistema, digamos, ¿no? Entender esta cuestión de los edificios como conformando un sistema mayor que el de la ciudad, que como también nos ha repetido Manuel, es complejo y dinámico. El fenómeno urbano está todos los días cambiando y ahí está su riqueza y lo fascinante de nuestra profesión en relación a estos dos temas, ¿no? La arquitectura urbana, la arquitectura en la ciudad. Vamos a ir repasando con algunas imágenes esto de la heterogeneidad en Rosario. Este es un recorte que hicimos en un momento de una foto aérea de un área que se llamó Plan Especial San Juan, que ahora cambió bastante, pero lo traigo porque recortado ese fragmento se ve la heterogeneidad y si nos vamos alrededor del fragmento también, digamos. La heterogeneidad también es como natural en la ciudad y sobre todo en la ciudad moderna. Lo que nos interesa ver acá, yo les planteo, digamos, como perspectiva, digamos, que la heterogeneidad acá en este tejido no es lo buscado, sino que la heterogeneidad resulta de un proyecto de homogeneidad que no fue, que no ocurrió finalmente, por distintas circunstancias. Algunas vinculadas específicamente a las decisiones de la planificación urbana y otras que tienen que ver con la economía, tienen que ver con legislaciones de otro alcance, que todas inciden en la conformación de la ciudad. Nosotros nos vamos a enfocar en aquellas que tienen que ver con las decisiones del municipio y de la planificación urbana en torno a esto. Pasemos para verificar que tanto en esa parte del tejido interno como en el costero hay una presencia de heterogeneidad de diversos modos, pero que es así, digamos. Y esto lo podemos ver tanto de una foto aérea como asomados a una ventana, como en esta que saqué
cuando todavía estaba Falabella, que para nosotros la favorita, desde el último piso de ahí, y entonces vos mirás en profundidad en una manzana y te aparece esta diversidad de elementos conformándolo. A mí me gustan siempre estas fotos de cuando uno las encuentra, buscar de dónde son. Entonces uno va buscando elementos de identidad. Yo ya les conté de dónde es, pero bueno, esta es la balaustrada del último piso accesible de la favorita. Y ahí vemos algunas cosas como, bueno, esto es, no sé si ustedes están estudiando en la Galería Rosario, que en algunos momentos se ha estudiado como una de estas galerías pasantes, y fíjense la densidad de aquella edificación en una parcela, que si pasamos a la siguiente, ahí vemos dónde es, digamos. Este es el edificio que está por San Martín de la Galería Rosario, y bueno, de nuevo heterogeneidad por donde quieran. Pero este es el edificio que después se construye en profundidad, prácticamente en la totalidad de la parcela disponible. Vamos a ver de dónde vienen algunas de estas cosas. Y bueno, yo como les dije, les voy a comentar el trabajo que yo desarrollé particularmente durante la gestión en la Secretaría de Planeamiento de la arquitecta ambiental EBIM, lo que ahí se planteó está publicado en el Plan Urbano 2007-2017, para que todos tienen acceso. Yo he tomado algunos extractos de ahí, y en esta parte 3, ustedes saben que en general en la planificación hay un proyecto de ciudad que finalmente se plasma en algunos instrumentos que son el Código Urbano en general y el Reglamento de Edificación. El Código trabaja sobre las indicaciones según las distintas áreas de la ciudad. El Reglamento de Edificación trabaja sobre las edificaciones, cualquiera sea el lugar donde se encuentren. Esa sería la diferencia básica entre las dos. Hoy ya no se llama Código Urbano, porque a partir justamente de las modificaciones que se hicieron en esta gestión, pasaron a llamarse normas urbanísticas, y así es como las van a encontrar ustedes en la página de la municipalidad, y incluso en el Infomapa hay una pestaña que dice normas urbanísticas y te las dibuja sobre el mapa de la ciudad. Algunas de esas cosas vamos a revisar ahora. Entonces, bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar durante esa gestión en la normativa, en un programa que se llamó Programa de Actualización Normativa, que tenía dos departamentos, normativas generales y normativas particulares. Yo estaba a cargo del departamento de normativas particulares. Esas son las experiencias que les voy a contar, y que, bueno, se plasman en algunas de las cuestiones que vamos a ir viendo ahora. El capítulo 1 se llama la reformulación normativa, y con eso tiene que ver básicamente lo que vamos a ver ahora. Bueno, al área central nos referimos con esto está tomado de Infomapa, como verán, la ciudad que está contenida entre el Boulevard Oroño y la Avenida Pellegrini, que coincide con la sección catastral primera, y que según las indicaciones que tenía antes de esta reformulación que se planteó en esta gestión, y que se consolida con una ordenanza que se aprueba en 2008, lo previo a esa reformulación eran básicamente estas dos indicaciones, que probablemente ya las hayan conocido en urbanismo, pero en todo caso las repasamos, o las repasarán después a partir de esto, que son el FOT y el FOS. El FOT y el FOS son factor de ocupación total y factor de ocupación de suelo, uno y otro. Factor, como factor, es un número por el que se multiplica la superficie del terreno para calcular la edificabilidad total, el factor de ocupación total, y la ocupación de suelo, el de ocupación de suelo. A partir del plan regulador, que fue de los 70 y era la normativa vigente hasta el momento que se cambia en 2008, el factor de ocupación, en el 85 hay un cambio después de los 70. En el 70 el factor de ocupación total era 7.
Esto quería decir que en la superficie del terreno multiplicado por 7 te daba la edificabilidad para esa parcela. En el año 85 se revisa esta cuestión de la densidad, que es el área más densa en principio de la ciudad, y se pasa a 5 con un 10% de tolerancia que finalmente daba 5,5. Sé que ustedes están revisando la edificabilidad del terreno que tienen en este momento y qué superficie tiene. Hoy me lo dijeron. Bueno, lo tendrán ustedes en sus apuntes. Ustedes están midiendo la edificabilidad según la normativa general que le corresponde a esta parcela. Yo, además de medirla así, siempre la medía con el 5,5, que era como la base, y entonces era fácil saber qué te ocurre con una parcela. Lo multiplicás por 5,5 y eso era lo que podías. Ahora se ha establecido otra cuestión que la vamos a ver a continuación. Pero claro, la ciudad que tenemos ahora es consecuencia de haber aplicado en unos determinados momentos el índice 7, luego el 5,5 y a continuación lo que ocurre a partir de 2008 con eso, cuando también se pretende regular la edificabilidad. Sigamos, Analia. Bueno, esto es un dibujo que hice recientemente con un sistema QGIS, que pone en blanco y negro cantidad de calle, cantidad de no calle, digamos, en el área central, porque acá no están separados los espacios abiertos, pero como a estas cosas las estoy planteando, incluso las escribí en un trabajo que presenté en un seminario que se llama Multiplicar el espacio de la calle, porque con eso tiene que ver también estas ideas que he desarrollado. Entonces acá medía cuánta calle y cuánta no calle hay en el área central, por eso les compartía esto, pero sigamos. Y acá tenemos la París de Haussmann, que fue de alguna manera como el ejemplo para muchas ciudades en cuanto a edificabilidad y búsqueda de la homogeneidad, que acá es plena, absolutamente, como se ve, no es necesario explicarla, y que el índice también que se edifica en esta parte de la ciudad es 7 aproximadamente, entonces entendemos que por ahí puede venir este modelo a seguir acá. Sigamos, y acá, bueno, se ve un desarrollo un poco más amplio, y que tiene también al plan de Cerdá del ensanche de Barcelona como el modelo que seguían las ciudades nuevas, como las latinoamericanas en todo caso también, para definir esto. Nosotros entendemos, y esto lo hicimos como hipótesis, lo trabajamos en ese programa de investigación que les comentaba que desarrollamos durante los años 90, compartíamos con Eduardo Floriani, Héctor Floriani lo dirigía. Entonces nos preguntábamos, el trabajo de investigación tenía que ver con cómo estaban constituidos y cómo se podían transformar los tejidos, el tejido central de Rosario. Entonces advertíamos que este era también el modelo, el de Cerdá, que también ya lo habrán estudiado o lo estudiarán en urbanismo, sigamos, y que daba homogeneidad para esa parte, que fíjense que acá tiene plenitud, casi la manzana se construye con la indicación y sin altibajos, digamos, es plena, tiene además la particularidad del ensanche de las grandes ochavas en las esquinas. Eso es una de las particularidades formales del ensanche, pero ven que esto algún autor lo llama bloque. El bloque es la manzana construida en plenitud, con toda la edilicia posible a partir de la indicación que se establece para el lugar. Entendemos que se medía con esto, en la aspiración de ciudad del plan regulador, y lo entendíamos, bueno, que además, fíjense, Buenos Aires también construye plenitud en la diagonal norte, y que acá el fotógrafo Coppola registra en los años 40 con el ojo de fotógrafo que te pone el ojo en la línea continua que une a toda la edificación a lo largo de la diagonal, que como verán tiene claramente
esta cuestión del basamento, con una altura bastante significativa, el desarrollo del edificio y un remate en el que se alinean perfectamente, aun cuando hay diferencia en cada parcela, para construir esta homogeneidad buscada. Por eso me parecía que el ojo, fíjense, bueno, se nota que la fotografía, pero bueno, se podría sacar hoy también, es de más o menos de los años 40, en la que el fotógrafo registra con su ojo esta búsqueda del infinito incluso, que es lo que tienen las calles estas o el foco en el obelisco, digamos, termina en el obelisco, también en el otro sentido, que es, bueno, a esto que aspiran las ciudades, y entendemos que Rosario se plegaba a esta aspiración, sigamos. Y esto lo vemos en estos dibujos de Monfeld, que es el autor del plan regulador, en el que registra acá, no se ve muy bien porque era muy chiquitita la foto, pero esto es en el año 64 el entorno del monumento, y aquella es la hipótesis de a dónde quiere llegar. Con que fíjense que casi no hay duda de que estaba buscando algo de lo que vimos recién. Entonces sigamos y repasamos qué ocurrió con eso, esa aspiración de Monfeld. Justo esta foto es una que usamos en la oficina para trabajar sobre algunas cuestiones de esa manzana, que es la manzana donde está el Consejo, en el que dibujamos en algún otro color cómo se completaría la línea, y justo en este lugar, en el entorno del Parque de la Bandera, es donde hay plenitud de la línea, como ustedes ven ahí. Ay, creo que tenía el puntero por acá, me lo olvidé. Pero ven que esta línea continua enmarca al monumento y al parque con este proyecto de homogeneidad y de continuidad, que toma ahí como base la altura de la bola de nieve, 30 metros, entonces pone en esa cota la altura del edificio. O sea, cada uno de los edificios, según a dónde estuviera y cuánto bajaba por la topografía la vereda, iba a tener su altura como resultado de llegar a esta cota de 30 metros. Y ahí es donde sí es pleno, siguiéndolo a Monfeld, esta idea de homogeneidad que se combina perfectamente con algunas de estas cuestiones de la heterogeneidad que nosotros buscamos por ahí, y que justo fíjense que se remata con estas dos torres que finalmente cierran esa línea de homogeneidad, y en todo caso la ponen en mayor evidencia. Sigamos. Bueno, como les decía, este proyecto de homogeneidad que te dice, hay un índice 7, que es el que dice que esto es homogéneo, se aplica a una matriz catastral diversa. Entonces difícilmente fuera tan fácil llegar a esta homogeneidad, digamos, habría que manejar algunas otras cosas, como la establecida ahí, en este caso de los 30 metros continuos, para que esta homogeneidad pueda ocurrir finalmente. Y entendemos que ahí es a donde aparece esto de la heterogeneidad, que como les decía, no es un disvalor, no lo consideramos un disvalor, todo lo contrario, sí el hecho de que sea el resultado de una homogeneidad que no fue, por distintos motivos. Porque bueno, ya como repasamos, finalmente la línea continua en toda una manzana rodeándola, no hay mucha experiencia rosarina al respecto. Si bien hay algunos rasgos que aparecen en algunos lugares. Sigamos. Bueno, y acá era que veíamos en esta esquina de la calle de San Juan y Maipú la convivencia de estos dos proyectos, uno el de aquella esquina del edificio entre Medianeras, que está esperando que venga el de al lado para completar su forma, que también tiene estas cuestiones compositivas clásicas, digamos, de basamento, cuerpo y remate, pero que queda ahí sin completarse la manzana, porque siempre depende de que aparezca el de al lado para ocurrir. No casualmente son las esquinas en general las que están conformadas en el tejido en plenitud de la normativa, porque son los lugares de excepción y en todo caso los más interesantes en cada manzana para desarrollar aquello que se permite. Y enfrente convive con esta torre de Unión y Benevolencia,
que está buscando otro modo de constituirse en ese tejido, alinea sobre las líneas, digamos, en relación a las otras, el basamento, y luego se despega de las medianeras para desarrollar sus 4 caras. Acá hay una sola, pero bueno, la conocerán y podrán repasarla, buscando que su perímetro sea libre, digamos, ofrecer sus caras a los 4 lados, digamos, y además compuesta en relación a eso, porque cada cara es distinta, pero hay continuidad. Fíjense que la continuidad del balcón, el balcón como composición, produce la continuidad en la arista, hasta el punto casi que convive con la altura de la edificación del tejido entre medianeras, y luego se despliega sola y remata con una composición simple, pero muy atenta a cada una de las particularidades que tiene que atender. Digamos, eso es lo que nos interesa, personalmente me interesa como arquitectura. Simple, pero consistente. Sigamos, porque acá les traje un par de fichas en el programa de actualización normativa. Una de las cosas que propuse e hicimos fue un fichado de las torres que había en ese momento en Rosario para interpretarlas cada una en su situación. Entonces hicimos un fichado que tiene los datos, son 2, pasa a la siguiente. Entre esas, bueno, como les digo, la de la Torre Unión y Benevolencia, para estudiar esto y reaplicarlo, porque lo que pasó con las torres, esta, si bien debe ser anterior a la del índice 7, cuando en el 85 se pasa del índice 7 al índice 5, la torre, que tenía como indicación que el deslinde lo multiplicabas por 12 y te daba la altura, daba una edificabilidad interesante. Cuando al cambiar el índice de 7 a 5, a la torre la bajan a la mitad, entonces nadie iba a hacer una torre. Por eso nos pusimos a estudiar para ver cómo reaplicábamos alguna de estas cuestiones, por las virtudes de entender, incluso cuando estamos trabajando sobre la idea de la ciudad sustentable, que el ofrecer las caras de los edificios a todas las posibilidades que el ambiente te da, adaptándote a cada uno, es más interesante o da algunos rasgos de interés a la urbanidad habitual. Sigamos. Bueno, como les decía, en el 2008 entonces se pasa, me parece que en la siguiente, este es el capítulo que plantea la reformulación normativa, en la siguiente tenemos en el Infomapa las normativas urbanísticas que definen en el 2008 ya no FOT, que es lo que están usando ustedes, sino una altura para el área general de 23 metros, que es todo lo gris, y luego algunas particularidades, porque una de las cosas que también incidió en la cuestión esta de la heterogeneidad es cuando a partir de finales de los 80 empieza el tema de la preservación, que fue interesante, pero que claro, ahí se mide con esta búsqueda de la homogeneidad un poco raramente, por eso lo tuvimos en cuenta después. Y acá todos estos recortados son las parcelas que tienen área de protección histórica, entre las que está la que están manejando ustedes, sobre el APH de calle Córdoba. Se recortaba el área de San Juan como particularidad para transformar, y quedaban estas parcelas grandes, entre las que está la de ustedes, que se ponían en reserva para estudiar una normativa particular. Después, esa norma también tiene estas cuestiones de completamiento que permiten, cuando tu edificio estaba en un tramo de 30 metros, entre edificios en altura podías completar según esa altura, y en las esquinas era de 45 metros. Entonces ahí hay un rasgo diferente, y como les digo, bueno, estaba el área general, las APH y las áreas de reserva. Pero a partir de esta normativa general, yo propuse un par de casos de aplicación de normativa particular, que son las que vamos a ver ahora. Aplicación del régimen diferencial para el desarrollo de edificios especiales, se llamaba en el plan,
Entonces, cuando había algunas particularidades que merecían una consideración entre estas diferencias, les aplicábamos algunas de las otras cuestiones que les vamos a ver ahora. Pasemos. Y entonces aparecieron dos proyectos que hicimos en principio por convenio, porque lo permitía la norma, pero que luego se consolidaron en ordenanza para todos los casos que estuvieran en las mismas condiciones, que se llamaron el proyecto de articulación y el de grandes parcelas, que vamos a ver después. Les voy a mostrar un proyecto de articulación que está ubicado, bueno, esto no se ve muy bien, pero no importa, lo vamos a referir rápido. Esto es Güemes y Oroño, pasa a la siguiente, esto es parte del plan, que si quieren lo pueden revisar ahí. Entonces acá tenemos la manzana con su parcelario y lo que ocurría que sobre Boulevard Oroño, como es un área de protección y en general las protegidas a la altura de 13 metros, y nos encontrábamos con esta esquina a menos de 13, pero que más o menos quedaría ahí, y una edificación, la que se ve allá, como producto de la vieja normativa, que además de el índice 5 te permitía una altura del doble del ancho de calle, que en los casos mayores llegaba como a 36 metros, pero después con un ángulo que según la orientación permitía continuar en la altura, como dibuja claramente la medianera de ese edificio que está del otro lado de la parcela que nosotros teníamos acá para trabajar. Y a que, sí, propusimos trabajar sobre eso porque en realidad la normativa nueva decía que se podía hacer 23 metros, y con los 23 metros, con un cuerpo delante y otro atrás, distanciado 9 metros, era como un ruido, digamos, en este lugar. Entonces propusimos trabajar en esto que se llama articulación. Ahí ven, en la parcela es la número 2, la número 1 es la de la esquina, la 3 es este edificio que retirado gana más altura. Entonces lo que proponíamos es que podía asociarse a la altura de este vecino alto, pero dibujarle una fachada, separándolo de la medianera, aquello que establecía, porque también el Código Civil incide en las definiciones urbanas, y las medianeras vienen del Código Civil, y uno en las medianeras no puede abrir ventanas. La distancia respecto de las medianeras para el Código Civil era un mínimo de 4 metros, y cada ciudad establece lo suyo. Para Rosario lo mínimo era 4. Entonces usamos esos 4 o 3 relativamente, y al estar abierto de los dos lados, entonces permitía ya no calcular exactamente como patio, que es lo que indica la reglamentación para definir cuánto edificado y cuánto no edificado en general. Entonces, con esto nos permitía manejarnos con un basamento que homologaba la altura del bajo, o podía llegar a 13, y luego separado 3 o 4 metros de esa medianera la edificación alta, en la medida en que el programa y las demás condiciones normativas diera lugar a que eso pudiera ser un edificio, ¿no? Esto se llama, en Buenos Aires se aplicaba y se llaman los edificios chapita. Nosotros no hicimos más que estudiar lo que ocurría alrededor en otros lugares y tratar de aplicarlo acá. Esto se aplicó a este caso, sigamos que acá hay más o menos, esta sí me quedó de Google, de cómo ahí está en construcción, y justamente tiene la particularidad de que el vecino del de la esquina, ya sabiendo casi que difícilmente se iba a modificar, trabaja compositivamente con esa medianera, aprovechándola al máximo de lo que puede, y entonces finalmente ahí se combinan en una continuidad de frentes prácticamente con el que nosotros propusimos acá. Este era el caso que hicimos en ese momento y que después se plasmó en una ordenanza. Están los números por ahí, si quieren se las digo, algo pueden haber estudiado ustedes ya, que se llama proyecto de articulación y que está ocurriendo en todos los lugares a donde haya esta diferencia de altura. Esto es proyectar la heterogeneidad. Así lo entendí cuando lo propuse, digamos. Porque para que las caras fueran vivas, digamos, plenas de aporte de urbanidad a la ciudad, y no de estas que siempre te dejan esa sensación de que les está faltando algo para ser completas. Bueno, como les digo, es ese caso que después se pasó a 2/3, 1/3 del frente, ¿no?
2/3 edificado, 1/3. Bueno, a mí no me parecía mucho eso, porque cuando uno le pone el límite a la parcela, después te puede dar una cuadra entera, después separadito de la medianera 4 metros. Acá había una cuestión de proporción que hay que manejar. Sigamos. El otro tema que se planteó como particularidad era para las grandes parcelas, y eran los casos de parcelas de 1000 a 5000 metros cuadrados. 5000 son media manzana prácticamente, considerando las manzanas de 100%, y eso era lo que se consideraba gran parcela para el área central. Después esto se pasó, qué sé yo, cuando vi que en Fisherton también se le considera gran parcela esto, cuando las condiciones son totalmente distintas. Por eso les digo, esto es específicamente para el área más densa de la ciudad, que es esta, la de la sección primera, área central. Y entonces para este caso propusimos, y Analía va a ser la siguiente, bueno, que también está mostrada acá en el plano urbano, sigamos. Bueno, acá a lo mejor me quedó esta medio mal metida, pero es una parcela que tiene aproximadamente 30 metros de frente y gran profundidad. Entonces lo que hacíamos era medirle ahí, que está entre dos edificios de 12 plantas prácticamente. Esto daba un completamiento, claramente. Pero también por una cuestión de escala o de proporción, mi idea fue, no podía hacer una parcela de ese tamaño lo mismo que haría, sería una multiplicada por 3. Entonces cuando hay oportunidad de manejar alguna otra variable que aporte al edificio y aporte a la ciudad, vamos a tratar de manejarlo en otros términos. Por eso planteamos, sí, esto es la ficha que aparece en el plano urbano. Esta es la parcela, que acá, como ven, está entre dos edificios altos, como se ve en la foto. Esta era lo que existía previamente. Y entonces, ahí, cuando lo trajeron, dije, bueno, podría ser un panedile. Después vamos a ver qué es el panedile. Pero fíjense que alineamos a las vecinas existentes y después nos desplegamos. ¿Qué pasó? Nos alineamos con, bueno, las dos vecinas son estas y esta es la parcela, y entonces completamos con una edificación de poco espesor que, digamos, enchape la medianera, y luego de eso podíamos desplegar una torre exenta o semi-exenta para ganar este aire y luz y sol que podíamos conseguir por ahí arriba, y que puede ser muy satisfactorio para la vida de todos los ciudadanos que viven ahí y los que cerca. Entonces, bueno, fíjense que, no sé por dónde tengo esto, apuntando. Bueno, pero acá se ven los dos grises, estos son los que se alinean con los vecinos. Si ustedes miran la norma, dicen que hay un basamento, que a mí no me gustaba llamarle basamento, porque el basamento tiene una determinada altura, no te puede llegar el basamento acá. También una cuestión de proporción que hay que manejar en estos casos. Entonces, en realidad la normativa te dejaría que hagas ese completamiento y que después aparezca la torre, pero nosotros, como además teníamos este jardín que asoma acá del edificio de la esquina enfrente, que es el de la Cooperativa de Vivienda Rosarina, que ofrecía ese jardín a la calle, entonces dijimos, bueno, vamos a medirlo con esto y vamos a dejar un espacio abierto en esa planta baja. Incluso le pusimos algunas indicaciones de que la planta baja también debía tener una cierta transparencia con el fondo. Circulen por la ciudad y van a ver la diferencia de cuando del otro lado en la planta baja hay luz o cierre, oscuridad, nada. Entonces, bueno, acá le pusimos como pauta alguna de esas cosas. En el dibujo que veíamos antes, le medimos la edificabilidad que daba con normativa general, y entonces a esa edificabilidad le vamos a dar otra forma. Y eso fue lo que buscamos, estudiando la ciudad como estudiamos en esta cátedra, como la que compartimos en Stoddard, que se llama análisis proyectual, porque analizamos para proyectar y analizamos la ciudad propia y las ciudades que hayan desarrollado esto con virtud, digamos. Entonces, en ese medíamos la edificabilidad y acá la retrasábamos con otra forma. Sigamos. Bueno, este fue un dibujo que hicimos incluso para pedirle capacidad de ascensores a la Torre Cardón, que la aprovechamos para todo. Sigamos.
Y ahí está desarrollándose, este es el edificio que le digo, de la esquina bien de Italia y Güemes, que hace una concavidad que contiene el jardín justo enfrente de la torre, por eso intentábamos multiplicarlo por eso. ¿Por qué le llamábamos el Panedile? Porque hay un tipo Panedile que desarrolla Mario Roberto Álvarez en 2 edificaciones sobre la Avenida del Libertador, que hacen esto, enchapan las medianeras de las edificaciones linderas y desarrollan este jardín que da lugar al acceso a la torre, porque además la cuestión es, tener la puerta en la línea de edificación está bien, pero mejor si hay otro espacio que te recibe. Acá te recibe este jardín, que acá, bueno, tiene el control y todo eso que ocurre en la gran vereda, que además tiene la Avenida del Libertador, entonces multiplica el espacio de la vereda, tanto para el que pasa caminando por ahí como para el que llega a su casa. Entonces, bueno, nos tomamos de Mario Roberto para buscar el tipo que podíamos reproducir ahí. Y, bueno, esta fórmula para decirle como tipo, también luego, seguí Analía, bueno, que acá hace todos sus dibujos Mario Roberto Álvarez en los que te cuentan por qué hace eso. Dice que si haces aquello, la manzana está rota o la cuadra está rota. Por eso le dibujamos la continuidad con lo que viene trazándose en la cuadra y de ahí desplegamos la nueva edificabilidad con otras condiciones. Si no, también dejaríamos la medianera no es porque las medianeras sean feas, hay algunas que están muy bien compuestas, pero lo que no tienen es vida. Entonces, de lo que se trata, entiendo yo, por eso lo propuse así, es de ponerle vida a estas paredes. Y aquella fórmula, que es la resultante del Panedile, también la hace en el siguiente, con mayor dimensión. Entonces fíjense la distancia de apertura que queda con un gran jardín, que encontré este dibujo que viene a continuación, que me emocionó porque es muy lineal, muy axonométrico de los que se hacían antes. Está publicado por la Universidad de Tela por una materia que se llama relevamiento y no sé qué. Bueno, me emocionó tanto que no le puse el cartelito de abajo, más o menos lo reconstruí. Bueno, ahí te cuenta el Panedile. La fórmula Panedile con una escala mayor. En relación al otro están, creo que a 10 cuadras de diferencia una de otra, una de un lado del campo de polo, la otra del otro, en la Avenida del Libertador. Bueno, yo acá pensaba hacer un corte, pero me parece que seguimos. Sí, porque si no, bueno, están atentos. ¿Están dibujando algo en la hoja que les di? Bueno, espero que en algún momento pueda ocurrir. Sigamos entonces. Entonces ahora les cuento cómo a partir de estas fórmulas le proponíamos una corrección a cada circunstancia en la que nos encontrábamos, porque en esas áreas de reserva que están planteadas en el área central, seguían al día la siguiente, volvemos a repetir esto, que son todas esas manchitas que andan por ahí. La fórmula no podía ser la misma, porque estas tienen algunas mayor dimensión, podían ser de más de 5.000, y además la condición de pasante, digamos, que no tienen un solo frente, sino que al tener más de un frente, las particularidades esas merecían otra atención. Entonces, en el 2008 esto quedó ahí como reserva, nadie decía nada, entonces yo planteé unos lineamientos que son los que les voy a contar ahora, aplicados a la manzana 125, ya les voy a contar qué, y esta es la ordenanza que hay actual sobre esas áreas, que se llama, si las traje, si la quieren repasar, Sistema de Promoción para la Reconversión del Uso de Playas de Estacionamiento en el Área Central, porque ocurre que estas grandes parcelas pasantes son ideales para plazas de estacionamiento. Entonces, bueno, lo lamentable es que se le llame así, digamos. Por el uso. Por el uso y por un cambio de uso, cuando además hay un montón de lugares en la ciudad que si vos te lo pones a analizar dan para hacer otra cosa. Y no solo porque tengan playa de estacionamiento tienen esta oportunidad. Y bueno, se los traigo porque dicen que el área en la que esto puede ocurrir es Paraguay, les pega ahí en el borde a ustedes, Paraguay, La Prida, Mendoza, Urquiza. En esa área, lo que se llama playa de estacionamiento, puede tener la oportunidad de hacer lo que sigue, que no le dice mucho. Pautas generales para la propuesta urbanística, respetar el espíritu de la norma urbanística.
también las figuras urbanísticas especiales vigentes. La articulación y el régimen diferenciado para grandes parcelas, no se le ocurrió otra cosa en todo este tiempo, lamentablemente. Tramo de completamiento frente urbano. De paso, que es muy habitual en mí. ¿Qué pasó? Golpeé el micrófono. Las propuestas serán estudiadas en relación, el cambio de uso, promover que los autos circulen, que tengamos cuestiones ambientales, pero ninguna pauta precisa. Por eso les cuento las que yo planteé, porque seguirían vigentes, por más que esta norma está aprobada, como dice la primera ahí arriba, octubre del 2021. En los lineamientos que planteamos en aquel momento fue 2010, se los presentamos a un desarrollador para el caso de la manzana 125, que es Córdoba, Corrientes, Paraguay, Rioja. Quedó ahí y está publicada también, como verán, pasemos, porque era para todas esas áreas, incluso la habíamos traído para la manzana que le ocupaba a ustedes, que era la 96, y que tiene este proyecto planteado para esa, con los lineamientos que yo había escrito. Para, no la de ellos. No la de ellos, la que revisamos en 2020. Esta que les digo es San Martín y Santa Fe. Y que bueno, yo después viene un dibujo mío de lo que yo esperaba para esa, siguiendo los mismos lineamientos, que más o menos se lo había contado la otra vez. Y estos que nosotros habíamos planteado específicamente para la manzana 125, que es la que tiene esta parcela que les decía, es esta que se publicó también en el plan y que según lo que nosotros habíamos propuesto, esto es una aplicación de esas indicaciones que era la que a nosotros nos parecía una posible, y se la presentamos al desarrollador en ese momento, abiertamente. Por eso la puedo pelear ahora, porque a continuación les traje publicaciones de los medios locales en relación a que este pobre hombre, finalmente el año pasado, 10 años después, 11, puede tener esto aprobado en el Consejo Municipal, porque fue cuestionado por, bueno, no sé cuántas cosas, pero bueno, las pautas estaban ahí claras. Pautas de formulación proyectual. No, además porque dice megaproyecto. Que en Rosario un megaproyecto sea ser doctor, que estamos pobres, de ideas, no de dinero. Pero bueno, también por eso lo traje para provocar alguna de estas cosas, porque la intención de esto es que esto les sirva a ustedes para el trabajo que tienen en curso ahora, pero para poner su cerebro de universitario crítico y comprometido con la ciudad y la arquitectura, y tener su... no ser un inerte que solo cumple normas, sino que es capaz de proponerlas. De eso se trata estar en la universidad. Así que, bueno, los invito un poco a eso. Y algunos de estos son los resultados que proyectaron a partir de los lineamientos que nosotros damos, que no es una caja que tenés que hacer esto, sino algunas líneas que ahora les voy a contar, que en algún momento pasaron. Esto fue lo que le dimos a la Tuca en su momento. A continuación los transcribí para que sean de más fácil lectura. La propuesta para el plan de detalle, primero es registrar qué hay en la manzana. Si decimos que la ciudad es una estructura en funcionamiento, tenemos que entender esta estructura para ponernos en relación a ella. Entonces, lo primero es registrar la situación previa, que es lo que están haciendo ustedes, ¿no? Maqueteando la volumetría. Una aplicación de la normativa vigente para medirle la edificabilidad. Bueno, y una propuesta de lineamientos atentos a esa morfología de registrada con la perspectiva que le habíamos puesto a la articulación y a las grandes parcelas, pero viendo qué le podía corresponder a estos casos. Y incluso que esos programas pudieran contener diversos programas, porque justamente este enclave es comercial, es de oficina, es de servicio y podría ser residencial, hotelero, de todo podía ocurrir acá. Entonces, que estos lineamientos fueran atentos a la diversidad de programas. Por eso pusimos apropiado a las circunstancias y potencialidades del enclave. Sigamos.
Esta es entonces la manzana, que ya que estábamos en la municipalidad, tenemos todos los datos de lo que queríamos preservar, lo pusimos tanto en la planta como en los alrededores, y a continuación, bueno, que vamos a repasar es esto sobre calle Corrientes, con el dibujo de la volumetría que esto tiene alrededor, cuántas caras miran ahí, cuántas son ciegas, sigamos, esa desde un lado, este desde el otro, por Corrientes, a continuación por calle Paraguay, que es frentista al que están manejando ustedes, entonces ahí hay un diálogo que establecer posible, pueden considerar algunos de estos proyectos como presentes ahí en todo caso. Y a continuación, esto es por Rioja, que además tiene la maravilla de que como hay la entrada a la playa, que justo te corta por la mitad la vista espectacular del Palacio Minetti, única. Por lo tanto, no es que estudiamos lo que hay en la manzana, entendemos el alrededor, lo que le acontece alrededor, y entonces esto podía ser visto en plenitud, mejor que desde la calle propia donde está, desde calle Córdoba, tanto desde el centro de Manzana como, bueno, esto de pasar por Rioja y verlo, porque uno pasa por Rioja y lo ve. Entonces, bueno, también es una de las cosas que apuntamos. Entonces, acá le medimos la edificabilidad por completamiento. ¿Ven? En cada una está en gris, oscuro. ¿Cómo sería esto? Completando la idea de homogeneidad. Y le medimos la edificabilidad porque además siempre nos da dos cuerpos separados, porque es profundo, dos cuerpos separados en los 9 metros de distancia que te obligan por un patio, sin medir que de ese patio, pero bueno, sigamos. Entonces los lineamientos generales para todos estos es homologar las alturas y profundidades de las edificaciones linderas, como hicimos en la articulación, por ejemplo. Primero hay que estudiar el que hay al lado, y que esto ocurra por un mínimo de 4 metros y hasta la distancia que te resulte de aplicar las otras indicaciones normativas. ¿Se entiende? Enchapar sería. Enchapar una cantidad que te dé un edificio. Hay un caso muy interesante de articulación que lo vi en estos días, que es el en Buenos Aires, el que, porque me lo encontré ahí, el que hicieron en relación al terreno del Palacio Paz. Sale por Esmeralda con una articulación, y lo mostraron hace poco en Crónicas Urbanas, no me acuerdo de los autores, pero está muy bueno. Bueno, me acordé ahora, pero bueno, esto, homologar por 4 metros. Y a partir de esta homologación, la edificación podía tomar la condición de exenta o semi-exenta, siguiendo con los lineamientos que siguen ahora en realidad. Y ahí le proponíamos distanciarse de uno de los ejes medianeros laterales una dimensión tal que multiplicada por 6 de la altura. O sea, si lo separamos 10 metros nos da 60. 60 era lo que estábamos permitiendo para las grandes parcelas, para los costeros como la Torre Cardón. Si no, en el centro más central interna es 54. Entonces, bueno, una distancia de 10 metros es una interesante distancia para además llevar el espacio abierto al interior de la manzana. Entonces, bueno, ahí pusimos a prueba esto. Distanciarse esta dimensión como el mínimo de la línea municipal. Vos te distancias 10 de la medianera, 10 desde la calle, que para cuestiones comerciales podía dar bien. Y después avanzar con la edificación, distanciarse del otro eje 4 metros. O sea, no es simétrico, porque cuando la condición no es simétrica, ¿para qué hacer simetría? Entonces el otro lado, que podía ser la medianera sur, 4 metros, y ahí podías hacer ventanas que podrían tener, indicamos, una altura de 1,50, cosa de no interferir con esta menor distancia respecto de los linderos si algo de esto ocurría, o disponer sobre esas las circulaciones verticales cerradas en general. Y después, bueno, habíamos puesto una cuestión que se la voy a explicar después, que era como armar una recoba. Sigamos. Entonces, esto es lo que hicimos ahí. Distanciamos 10 de las norte, entonces ofrecían unas caras al norte espectaculares, apenas enchapados, porque además como los linderos sobre calle Paraguay son bajos, entonces
continuaba bajo, en todo caso, porque la edificabilidad se la llevaban todas las torres, no es que perdías edificabilidad y que alguien te va a reclamar, no, si yo acá puedo hacer alto, ¿por qué no lo puedo hacer? Es el mismo conjunto de parcelas, entonces la edificabilidad se la llevan a las torres, que ahí nos daba un par fantástico. Lo retiramos 10 metros, tanto de Corrientes como de Paraguay, que qué sé yo, sobre Corrientes, ¿vos te imaginás? En esta época, una cervecita en la vereda es mejor que estar en la peatonal Córdoba frente al, ¿cómo se llama? Augustus. Entonces, esos retiros te daban un atrio y además una posibilidad de ver la continuidad espacial abierta hacia el interior de la manzana con otro patio, con otras características en el centro de manzana, que finalmente sí era un centro de manzana, porque la indicación que tiene también las manzanas es el centro de manzana, que acá está a 40 metros de la línea municipal y ahí se pueden edificar 6 metros, que es lo que repasaban hoy. Pero siempre tuvimos la idea de que en el centro de manzana había un patio como hay en Barcelona, digamos, pero acá casi no hay ninguna, por más que la indicación aspiraba a eso. Bueno, estas fueron las indicaciones que planteamos acá y que a continuación veremos. Bueno, y después le aplicábamos algunas cosas como esto de la recoba, porque además la recoba horadada en la masa edificada también nos daba que podías ir hacia el interior de la manzana a cubierto, con una altura interesante, no que te peinara el flequillo, distanciar los paramentos y demás. Una de las indicaciones que tenía esto era restituir los estacionamientos públicos, porque es una cuestión que es importante. Entonces, de alguna manera, uno piensa hoy, lo podés manejar con un sistema de valet parking, que no es lo mismo lo que se usa en un estacionamiento durante el día que durante la noche. Entonces, hay 1000 programas que se pueden manejar para desarrollar estas cosas. Entonces, consideramos los estacionamientos en subsuelo y además una cosa que me gusta a mí es que elevar el nivel de la planta baja en el interior para que la presencia para una mejor relación de distancia entre la calle y el interior de la manzana. Que incluso si ven la foto que se ve desde Rioja, ya el estacionamiento ese se eleva hacia el interior, hay un piso elevado y entonces, bueno, eso me invitaba a pensarlo como piso posible y entonces ahí contener más autos, hacer una raja de circulación entre una calle y la otra que diferenciara ese espacio y que pudiera ser para carga y descarga en el interior, digamos, hay un montón de cosas que es necesario sacar de la calle cuando tenés programas complejos como estos. Entonces, bueno, estas eran algunas de esas cuestiones particulares que le planteamos a este caso. Y a continuación debe estar, bueno, el ingreso-egreso vehicular, dar lugar a un nivel de estacionamiento en la costa de vereda, digamos, algunas de las particularidades que esto nos daba, la recoba, que por ahí le planteamos, que bueno, esto se perdió, pero bueno, en el que vimos antes. Y este era nuestro resultado en axonometría de esa forma genérica de alguna manera, pero que aspiraba a una búsqueda de unidad que debería tener en todo proyecto de arquitectura, me parece a mí. Y fíjense que acá se ve bien los hombrecitos estos entrando porque allá en Rioja, porque vieron el Minetti del otro lado. Entonces le horadábamos eso para que hubiera una presencia plena desde la calle del Minetti, ya que lo habíamos advertido ahí. Sigamos. Bueno, todo esto tiene para mí un antecedente que son los estudios que hemos desarrollado. Siempre dijimos hay que estudiar la propia ciudad y las ciudades que tengan estas cosas a las que ésta puede aspirar. Entonces les cuento acá un proyecto que desarrollamos nosotros en el estudio con Marcelo De Giovanni, Gustavo Cardón, Ricardo Gurnetti, asociado en ese momento a otro arquitecto y trabajando para una empresa en un concurso para Salta y Presidente Roca, y que nosotros trabajamos con algunas de estas ideas ya antes de todo esto. Son cuestiones que después plasmamos en el proyecto de investigación y aplicamos de alguna manera en la municipalidad. Entonces, este contrapunto entre manzana cerrada y manzana abierta, lo llamé así acá. Esta es Rioja e Italia,
con una parcela de unas dimensiones generosas, 30, 25 más o menos, que construye plenamente esa idea de homogeneidad que estaba en la norma y que nosotros nos planteamos revisar en este proyecto que hicimos después. Seguí, ya lo conocen, estos son los planos, fíjense que cierra completamente y abre a este interior que para mí queda indefinido su valor como espacio abierto. Entonces, por eso es que buscábamos alguna otra oportunidad de un desarrollo más arquitectónico de ese espacio abierto posible. Fíjense como ahí en la foto satelital que aparece en el infomapa se ve claramente esta construcción del cuarto de manzana con esa frente totalmente homogénea sobre la calle, y que nosotros empezamos a trabajar de otra manera con esta idea de manzana abierta en las torres de San José de Salta y Presidente Roca, que fue el trabajo que nosotros hicimos el proyecto y llegamos a etapa de proyecto. Después lo siguió la empresa, pero bueno, era un concurso y lo ganamos y fue jugado en ese sentido porque era distinto de lo que ocurría habitualmente en situaciones como esta. Y traje esta foto que, aunque un poco indefinida, con el blanco este de la luz que tienen, es casi la misma dimensión de la parcela de Italia y casi la misma orientación de las esquinas. Entonces nos acomodamos a las medianeras y dejamos un exento en la esquina, armando un patio entre las edificaciones que por esta dimensión te dan a el patio por el que entras a tu casa, no para mucho más. Según las circunstancias en las que se encuentre, el programa se desarrollará con esa diversidad. Sigamos. Bueno, estas son las plantas, más o menos una de las etapas del desarrollo. Fíjense que hay este edificio alineado sobre la profundidad total de la medianera con dos núcleos de circulación. Hay dos edificios ahí partidos al medio. Hay unas ideas de continuidad por acá, de continuidad y de balcón. Este otro separado acá en la planta baja esto se continúa, ya perdí el láser hace un montón de tiempo, pero creo que se ve lo que digo, ¿no? Bueno. Y el exento en la esquina, fíjense que en relación a la calle, estos eran consultorios, este era un kiosco, allá supuestamente una farmacia que ahora es Nuria, y que bueno, lo medimos por la farmacia, pero da bastante bien para las mesitas de café. Y después, los ingresos a los edificios están por el patio, si no, ¿para qué vamos a hacer el patio si después entra por afuera? Y retiramos en cada una de las dos calles la puerta para que ya tengas una especie de atrio que te recibe al llegar a tu casa y luego el patio para entrar a cada uno de los departamentos. Esto es en las plantas tipo, con balcones, incluso acá lo abrimos porque en aquel momento buscamos entrar desde el edificio de al lado y llega justo hasta acá. Entonces ahí llegamos con el fue el antecedente del completamiento que hoy te piden que traigan la medianera del vecino. Pero esto fue en 1996, chicos, ustedes no sé. Prehistoria para ustedes. Pero bueno, ahí estábamos haciendo esto, que no es muy habitual en el tejido central. Hay un par de casos como el Mirador o el edificio de Boix y Viarengo en San Luis, casi el 1 de mayo, este conjuntito en una parcela interior del tejido central de eso. Bueno, eso fue lo que practicamos acá y nos dio como resultado algo como esto, que es la entrada por calle Salta. Ven la reja retirada, hay un desnivel, que además ese desnivel, si volvés a la planta, analiza un segundito, ese desnivel estaba acá, que nos permitió después volver a bajar acá para ventilar las cocheras y de paso producir una distancia respecto de los balcones de los departamentos de planta baja que hay acá. Entonces, un problema transformado, entendemos, en oportunidad. De esto de poner distancia, que es una de las cosas que los arquitectos tenemos que hacer. Sigamos. Bueno, esa es la foto que, como ven allá, tiene una raja, esta raja, que es donde asoman los balcones del vecino. O sea que si el vecino tenía una vista a la calle de Salta, en aquel momento no lo perdió.
Además hay una circulación de aire y de luz y de qué sé yo qué, que bueno, a nosotros nos interesa, nos parecía que había que buscar, no un laburo, pero bueno, entendíamos que valía la pena. Y bueno, y hay alguna, esta es como, después como les digo, lo siguió la empresa, entonces te cambia todo, empezando por las barandas. Pero lo importante que yo aprendí en esta cátedra, en este taller, es esto de las razones estructurales de los proyectos. Por eso escribí por ahí que el carácter está en la raza, digamos, en la opción tipomorfológica adoptada. A esto le pasó de todo, pero nadie le cambió esa estructura original, la raza, aunque, volvamos al plano anterior, el edificio de la esquina era la oportunidad de hacer un departamento de 3 dormitorios fantástico, 4 caras, pero lo partieron en 2 de 2, entonces quedó medio balcón para cada uno. Los balcones, que ahora hay una normativa que dice que el balcón tiene que tener unos 50, porque bueno, antes decía unos 20, pero unos 20 es lo que podés volar de la línea, no quiere decir que tu balcón tenga que tener unos 20. Pues la profundidad podés hacer más. Los nuestros allá, esos que se ven en la foto siguiente, tienen 1,70 metros de profundidad. Y después están los del medio, al que todos los locales del departamento dan a ese balcón, que fue una de las particularidades que trabajamos ahí. Esta es la vista opuesta, digamos, desde uno de los balcones de arriba, bien desde el interior, al lado de la raja, sin ver la raja y sin ver al vecino. Esto es la presencia de calle Salta en la profundidad. Por eso entendemos siempre que esto aporta al habitante y al que vive ahí y al habitante de la ciudad, encontrarse este jardín, que al que le prestar atención o no, pero ahí está, acá se ve el desnivel, que era el que usábamos para poner distancia, porque finalmente este balcón se replica acá y se extiende. Esta es la medida del balcón en cada piso, pero acá en el de la planta baja se extiende hasta acá, lo limita este desnivel. Bueno, sigamos. Bueno, encontramos hace poco que hay un libro que les recomiendo, no sé si lo conocen, se llama 100 edificios, recientemente publicado, en la que Gerardo Caballero nos dice, aparece el edificio de ustedes. Que está hermosa, me encantó la foto de este autor, que es Marco Zampiro. Sí, fue alumno, bueno, y saca esa misma foto que acá me la había sacado Marcelo en la cuarentena porque yo no estaba acá. Pero bueno, de paso les cuento que es un muy lindo libro, por si quieren revisar y ver esta sensibilidad frente a la forma, el ojo del fotógrafo arquitecto. ¿Vos querés preguntar algo? Sí, el nombre del autor del libro. Se llama, mirá, me lo pasó. Este se lo regalé a Marcelo y ahora primero se lo regalé y después se lo saqué. Pero bueno, ya lo recuperará. Pasemos a... Bueno, y nosotros para esto también estudiamos las cosas que ocurrían en la ciudad en relación a este conjunto de edificios en torno a un patio. Por eso acá lo comparamos con esto es Santa Fe o Videolagos. Y esto es Tucumán al 1100. Si seguimos, al 1000. Bueno, esto es el plano de mensura que encontré, que te muestra cómo esto de Ovidio Lagos, que tiene su ingreso por acá, y como ven, hace una concavidad el edificio, la edificación para recibirte y pasar al patio, y desde los patios a los departamentos, y esto es baja, son planta baja y 2 pisos como máximo, pero es esta fórmula de vivir en torno a un patio en el medio de la ciudad. Esto ya no es área central, pero bueno, buen modelo nos pareció para analizar. El otro es del Tucumán al 1000, que incluso acá hace casi un puente, entonces hay como un momento en que te recibe un paso y luego un árbol acá en el centro que te da una domesticidad amable para la vida en ese lugar, Tucumán al 1000. Y bueno, y también lo estudiamos en, qué sé yo, esta es la Casa América en Buenos Aires, que está en plena avenida San Juan, un patio hermoso, en el que ahí estábamos en uno de los viajes de estudio que hicimos, ahí está Fabio, ahí está Gustavo Zapiña, y acá está San Pierón, que lo encontré después de la foto. Estudiando, bueno, ay, y Analía, sí, bueno, sí, claro. No le saques protagonismo. No, por favor. Bueno, ahí hicimos, medimos los pasos, medimos cuánta luz, cuánto aire,
la gente sentada en el banco, en su propio patio, frente a la avenida San Juan. Bueno, estas son las cosas que decimos nosotros, que vale la pena estudiar, y lo hacemos, porque no decimos que hagan lo que nosotros no hacemos. Así que bueno, eso era la idea, y no me acuerdo qué queda. Bueno, esto es de la arquitectura local, pero a continuación hacemos un repasito de dónde sacamos, que la idea básica es adaptación a la morfología existente y luego la edificación de perímetro libre, que para mí tiene un montón de ventajas, incluso esta de estar siempre plena la forma. Cuando vos haces una edificación de perímetro libre, no hace falta que esté de al lado completándote. Si está, está bien, y si no está, también por un rato está bien. Entonces, bueno, a mí me encanta por todas las cosas que ofrece esto de la oportunidad del perímetro libre. Y nosotros lo estudiamos acá, volviendo a la Barcelona de Cerdá y en Urquinaona, en una de las calles del ensanche, sigamos, está esta torre, que fíjense que es una ochava del ensanche, en el que Bonet, el autor, se acomoda primero también a la edificación existente y luego despliega la torre, bueno, que está fantástica además en la composición, digamos, en su altura, en un montón de cosas, en el desarrollo de la verticalidad, porque ahí hay verticalidad. Nosotros en San José apostamos a la horizontalidad porque no hay tanta altura para la verticalidad. Pero bueno, fíjense que acá la inteligencia también se ve bien como enchapa y cómo despliega la forma de la torre, que tiene además la inteligencia de convertir la ochava no en un accidente, sino en parte de la forma, en oportunidad para la forma, y en cómo despegarse del alrededor que enchapaste. Bueno, esto era uno de nuestros modelos, seguramente estudiados en distintas ocasiones, y otro que los pongo a pasear acá un poco por Londres, en la calle St. James. No sé si vamos al Economist. Esto es el Mall. Bueno, por acá está el Palacio de Buckingham. Ahí en la calle St. James, sigamos que vamos acercándonos. Por acá está este conjunto, St. James Street, Reader, Barry. Este conjunto que se acomoda también a lo existente sutilmente, y arma este conjunto que además tiene homogeneidad y tiene unidad, sin que todos los edificios sean iguales, porque no tienen por qué ser todos altos igual para tener una relación de unidad. Vamos a repasarlos un poquito. Bueno, este es el de la esquina, que fíjense cómo se asocia sobre St. James con este basamento que vimos en todos lados como clásico, pero hay una asociación con este de la esquina, luego se separa, el otro se despliega con más altura y con más distancia respecto de la calle. Esta medianera que no molesta en el momento de acceder a este patio interior, que además después tiene un desnivel, por eso hay escalones acá, desnivel que por este lado es el acceso a vehículos de abajo. Entonces esta plaza interior está también en un desnivel de la calle que te permite vivir la calle de otra manera y producir esas distancias. Por acá entras y por acá no. Sigamos. Dándole la vuelta, es este el de la otra esquina. Esto, como es comercial, se entra desde la calle. Ahí está saliendo el auto, que en la próxima se debe ver cómo es la entrada de estacionamiento que queda por ahí abajo, o para carga y descarga, la plaza que está ahí arriba. Y sigamos. Bueno, ahí está la escalinata de acceso desde St. James. Sigamos. Bueno, esta axonometría también lineal que te cuenta además cómo se asocia con este existente, y hay también una cuestión de proporción que te permite que esto no afecte, y además una pared de ladrillo muy londinense, pero fijamente desarrollada para acompañarte en el momento de acceso. Y bueno, ahí tienen cada una cómo resuelve su situación particular al mismo tiempo que forma parte del conjunto. Yo me criticaba porque yo sacaba el bulón, porque también en las fotos, aunque no están las mías acá, pero sigamos, porque tiene también un desarrollo de estructura metálica con esta piedra. Esto es de Allison and Peter Smithson, de los 60.
Bueno, para el Economist, el diario. Fíjense la piedra del piso que se repite en la piedra de acá, que esto no llega a pisar, y bueno, todos esos detalles que además se pueden... Sí, donde te aparece Londres de hace un rato antes, y bueno, todas estas cosas que son de sensibilidad a la hora de producir el proyecto y de entender el lugar donde estás actuando. Y bueno, tratamos de aprender de eso. Debe quedar alguna más, Analía. Bueno, que son estas cosas que en realidad las había bajado en algún momento de internet, sí. Esta es sobre la otra calle, que también ven como se asocia con el lindero, y el de la torre de la esquina gana más altura, que era lo que queríamos en la torre de San José, pero no podíamos porque se nos pasaba la edificabilidad. Bueno, esto es heterogeneidad proyectada, desde mi punto de vista, que los invito a que ustedes sigan o cuestionen o, bueno, ensayen con sus próximos proyectos. Y para eso les dejé la foto de la Plaza Pringles, del lugar a donde ustedes van a decidir, porque acá también hay una continuidad muy interesante, y acá este edificio se llevó al interior. Ay, cierto que iba a traer una foto del departamento, porque hubo un open house que se hizo en el departamento del último piso. Y tenía la foto que me pasaron unas alumnas que me encontré visitándolo, pero bueno, me olvidé de traerlas ahora. Bueno, acá es donde ustedes van a definir continuidad o discontinuidad, de qué forma entre lo homogéneo y lo heterogéneo formalizado. Así que bueno, no sé qué hora es, bien, pero acá cerré. ¿Cómo estamos, Floriani?